servidor Víctor Martínez, y el día de hoy tenemos un programa de lujo, ¿no? Un programa con su compañero amigo que por ahí también es uno de los moderadores, de las personas que por aquí siempre están dando pláticas. Su programa es el día viernes y el día de hoy lo tenemos como invitado de lujo, el tema de los derechos humanos y las contribuciones, el maestro y el licenciado Sergio Loera Escobar, que estará con nosotros, ¿no? Reciban todos un caluroso abrazo por mi parte y les dejaré los micrófonos a nuestro gran amigo Sergio Loera, ¿no? A tus órdenes, mi estimado Sergio. Bueno, buenas tardes. Gracias, Víctor, por la invitación a todos. Eh, Como ya les dijo el buen estimado Víctor, vamos en este programa que vamos a hablar un poquito de los, aquí mi chaparro, vamos a hablar un poquito sobre los derechos humanos y las contribuciones. Creo que es un tema, buenas tardes a todos, perdón, a todos y a todas. Es un tema, creo que ha venido a ser revolucionado con la reforma a la Constitución del artículo primero en junio de 2011, y creo que todavía hay muchas personas que les cae el 20 lo que son los derechos humanos. Y quiero partir de ahí. Volumen bajo. A ver, vamos a ver. ¿Ya me escuchan? ¿Ya me escuchan? ¿Todavía no me escuchan? Ok. Bueno, voy aquí a... ¿Ya me escucharon? Bueno, les decía que es un tema, yo creo que a muchos todavía no les cae el 20 de la importancia y trascendencia de los derechos humanos en el derecho en general. Y quiero partir del derecho urgentemente en el medio de, sobre todo la cuestión penal, de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una institución que protege delincuentes, que protege corruptos y todos los motes negativos que da, pero creo que hay un error en ese sentido. Los derechos humanos son inherentes al ser humano, de acuerdo a la escuela naturalista. Entonces, de la corriente naturalista, el ser humano, desde que es ser humano, tiene derechos, y esos derechos el Estado lo único que hace es reconocerlos. Y los derechos humanos, la importancia que tienen es poner un lío de la violencia legítima. Y recordemos un poco de historia de que el Estado en diferentes etapas y momentos de la humanidad, el Estado ha sido, como diría un rey francés, el Estado soy yo. El Estado ha sido utilizado de manera personal, y en ese utilizamiento del Estado de manera personal ha provocado muertes, masacres, desapariciones, confiscaciones, una serie de violación, hoy llamados violaciones a los derechos humanos, o antes garantías individuales, derechos fundamentales, y esa es la importancia de los derechos humanos, porque cualquiera de nosotros en cualquier momento, hay que pensarlo así, en cualquier momento cualquiera de nosotros puede ser detenido arbitrariamente sin deberla ni temerla, como se dice en el lenguaje coloquial, y debe haber un límite en la actuación del Estado. Y los derechos humanos y la Comisión de Derechos Humanos, por eso está para hacerle frente a esa actuación arbitraria del Estado, para poner un freno, un límite, no para proteger a un delincuente, porque en cualquier momento nosotros podemos estar en el banquillo de los acusados, por eso ese solo hecho, podemos ser acusados simplemente de defraudación fiscal, podemos
acusados de fraude, podemos ser acusados de robo, podemos ser acusados de estrupo, podemos ser acusados de violación, podemos ser acusados de lo que de desfalco, tal vez de abuso de autoridad. Entonces, creo que tenemos que partir de ahí, en cualquier momento. Por eso dan esas instituciones, para que en el momento que un ciudadano se siente agredido por el Estado, ese Estado respete los derechos mínimos del ser, mínimo, no que no tengamos más. Por eso la importancia de los derechos humanos. Y como dije en un inicio, los derechos humanos permean, son parte esencial de lo que es el derecho. Y el derecho lo podemos dividir en diferentes ramas: derecho mercantil, derecho civil, derecho agrario, derecho social, derecho fiscal, administrativo, derecho marítimo, como gustemos, dependiendo de la escuela del derecho que nos identifiquemos o que abordemos. Por eso sí, mi querido Víctor, pero creo que también hay que estar conscientes, ahorita que tocas ese pequeño detallito, que nuestro sistema penal, con el Código Único de Procedimientos Penales, que va a regir en 2018, que va a ser el único que va a regir a nivel nacional el proceso y los procedimientos en materia penal, ya tenemos la presunción de inocencia incorporada en la Constitución, y es siempre ha luchado para que esa presunción de inocencia no solamente sea aplicada a la materia penal, sino también a la materia administrativo fiscal, y por ahí ya hay una jurisprudencia de la presunción de inocencia en el procedimiento administrativo sancionador, que ahí ya tuve una charla sobre de esa jurisprudencia al día siguiente que se dio el debate de su aprobación en el Pleno de la Suprema. Entonces creo que venimos de un sistema inquisitorio, donde aquí lo que dice el buen Víctor era así, o sigue siendo así, porque estamos en esa transición de un sistema inquisitorio a un sistema oral, donde primero éramos considerados presuntos culpables, y el imputado era el que tenía que demostrar su inocencia. Con el nuevo sistema penal acusatorio oral cambian las cosas. Ahora es el Ministerio Público, en su caso, si es que se da la transformación de la PGR a una fiscalía, será el Ministerio Público o la Fiscalía quien tenga que probar la culpabilidad, porque va a prevalecer, va a estar en la pirámide del derecho a presunción de inocencia. Entonces ya no va a ser el acusado, el imputado, el que va a tener que comprobar su inocencia, sino es la Fiscalía, el Ministerio Público, el que tendrá que comprobar la culpabilidad del que se le está imputando la comisión de un delito. Bueno, entrando ya al tema de la cuestión netamente fiscal, y como les comenté en un inicio, creo que una parte fundamental que ha sido lucha de años, de décadas, de ciudadanos, de activistas sociales, de organizaciones de no gobierno, las ONGs, en fin, de la sociedad civil, que han presionado y han estado y han costado vidas. En junio de 2011 se reforma el artículo 1, donde el Estado concedía derechos y donde ahora el Estado reconoce esos derechos que son inherentes al ser humano desde su nacimiento. Y sin ir más allá, para no entrar en tema de debates y desde la concepción, pero por lo menos en el Código Civil Federal y del DF se considera que el FED, desde la concepción, se tienen derechos. Pero bueno, no entremos en debate, porque no es asunto en este momento de eso.
voy a compartirles el material que tengo para que podamos seguir con esta charla. No sé si quieran comentar, cuestionar, preguntar. Ya saben que tienen toda la libertad. Bueno, me tomo el pequeño atrevimiento. ¿Sí o no? Aquí tengo a mi pequeño, aquí sigamos. Entonces, no sé si quieren hacer un pequeño comentario o algo. Estoy abierto, ¿eh? Espérenme tantito, porque lo tengo abierto, no me está dejando subirlo. Entonces déjenlo guardo, lo cierro. Por ahí he escuchado, quiero compartir, he escuchado y he leído varios comentarios de gente diciendo que en la cuestión de las contribuciones no podría ser aplicado los derechos humanos porque esas personas que he escuchado y que he leído artículos parten de que cualquier contribuyente que sea señalado por la autoridad como posible infractor, evasor, defraudador o que eludió el impuesto, ya es culpable de entrada. Y volvemos a lo mismo. Yo creo que aquí la importancia del cambio de paradigma constitucional y el compromiso del Estado mexicano es la presunción de la inocencia. De ahí creo que debemos de partir. Ya subió ahora sí mi material. Aquí está. Vamos a compartir. Aquí, mira. Aquí está, mira. Oh. Saluda. Hola. Bueno. Ok. Pues aquí vámonos con los derechos humanos. Pues tú veme diciendo, mi querido Víctor, yo me emociono y me sigo de corrido, pero vamos a tratar de coordinar para que esto se dé de una mejor manera. Entonces, buenas tardes, Guillermo, bienvenido. En el artículo primero, en su segundo párrafo, nos señala algo muy importante. Primero vamos a leer, voy a empezar a leer todo, perdón. En el artículo primero nos señala que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esa Constitución establece. Entonces, aquí el otro día estaba leyendo una postura, yo subí ahí en un foro jurídico, en un grupo jurídico, hice el siguiente cuestionamiento, que si las personas jurídicas, las personas morales, gozaban también de los derechos humanos. Hubo dos posturas, ¿no? Yo creo que la menos, de que las personas morales no gozan de los derechos humanos, y los más que sí. Y una persona que sí me sorprendió en un momento dado que es conocida mejor dicho, fue que hace un año ella hubiera dicho que los derechos humanos, que las personas morales gozaban de los derechos humanos, pero a esta fecha, a ese día, hace 15 días más o menos, su postura es de que las personas morales o jurídicas no tienen derechos humanos, tienen garantías individuales, derechos fundamentales, pero no como tal. Postura que no comparto. De entrada creo que el artículo 1 es claro y preciso, no deja dudas a la interpretación. Todas las personas, y todas las personas nos referimos a las personas naturales, como lo llaman en algunas partes del mundo en el derecho, o personas físicas, las personas jurídicas o las personas morales. Podemos debatir, discutir, discrepar si las personas morales van a ser titulares de todos los derechos humanos
que en este momento podemos enunciar, enumerar, o solamente algunos les son parte de sus derechos. Obviamente, pues el derecho a la vida pues, es un derecho humano inherente a las personas físicas o naturales, dependiendo del país donde estemos. Eso no será aplicable a una persona jurídica moral por el solo hecho de que pues no hay una vida como tal, no hay una vida orgánica, hay una vida jurídica. Así es, mi querido Víctor. Entonces yo creo que en mi postura es muy clara, todas las personas, tanto físicas como morales, derechos humanos, que son reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales. Aquí la importancia, como diría un gran jurista argentino que vino a dar una charla a la Cámara de Diputados sobre derechos humanos y tratados internacionales, él parte, tomando como referente nuestra Constitución y la Constitución argentina, que la misma Constitución está siendo ya, está haciendo suyos como parte integrante los tratados internacionales referentes a derechos humanos. Por lo tanto, no puede haber una contradicción entre un tratado internacional porque forma parte de la Constitución y debe de ser respetado en esa tesitura, en esa forma, en cómo se debe de visualizar esto. ¿Vale? Entonces, sigamos. Y nos señala el siguiente párrafo que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Yo creo que aquí es donde lo que llamamos el principio pro homine o el principio por persona, donde estamos diciendo que cuando estemos ante una norma y esa norma jurídica impacte en un derecho humano o haga referencia, impacte y se involucre o afecte la esfera jurídica de una persona en sus derechos humanos, la norma debe ser siempre interpretada en todo momento, en todo tiempo, dando la protección más amplia. Contrario sensum, si esa norma restringe, violenta un derecho humano, se debe de restringir esa interpretación porque va en contra de un derecho humano. ¿Vale? Bueno, sigamos. Bueno. Y otra cosa que nos estaba pasando. No solamente la interpretación. Si en un momento dado hay dos normas que afecten la esfera jurídica de una persona referente a derechos humanos, se debe aplicar la norma jurídica que mayor beneficio dé a la persona. Simple. Un tratado internacional, y voy más allá, la misma Constitución. El tratado da un mayor beneficio, da un mayor beneficio a la persona que la misma Constitución. No se está violentando la Constitución, como ya vimos, porque la misma Constitución en su primer artículo nos señala esto. Otro ejemplo, pensemos que un artículo de Código Fiscal restringe un derecho humano, derecho de audiencia, presunción de inocencia. Pensemos en el artículo 19A, si no me equivoco, del Código. No sé si alguien tiene por ahí rápido su código. Dejen, aquí tengo el Código Civil, el Código, la agenda mercantil, la penal.
Dije, ya encontré a la fiscal. ¿Vale? Creo, si no me equivoco, en el artículo 19 del código nos señala algo. No me quiero meter en cuestiones penales y nada así. Dice, en el artículo 19A de código, nos señala en su último párrafo lo siguiente, muy interesante, ¿eh? Se presumirá, sin que se admita prueba en contrario, que los documentos digitales que contengan la firma electrónica avanzada de las personas morales fueron presentados por el administrador único, el presidente del Consejo de Administración, o la persona o personas, cualquiera que sea el nombre que se le designe, que tengan conferida la dirección, la gerencia general o la administración de la persona moral, de que se trate en el momento que se presentaron los documentos digitales. ¿Qué quiere decir esto? Que de entrada, si yo soy el administrador único y yo otorgué un poder, yo estoy registrado con la FIEL y la base de datos me tiene ahí como administrador único, como representante legal de una persona moral, y conferí la administración, como administrador único, confiero la administración del negocio operativamente a X persona y le doy poderes de administración, cobranzas y dominio, y esa persona tiene la FIEL, también tiene una FIEL, o maneja la FIEL, la CIEC y demás, y presenta la declaración anual y presenta mayores deducciones. Recordemos que eso puede ser considerado un delito fiscal. Se presumirá que el administrador único las presentó. ¿Violación a qué? Derecho de audiencia, presunción de inocencia. Y si el tratado internacional, pensemos, Pacto de San José, establece la presunción, derecho de audiencia, aportación de pruebas, el juzgador en un momento dado y la misma autoridad deberá no solamente interpretar, deberá de aplicar la norma que dé mayor protección referente a los derechos humanos. Por eso la importancia de ver ya el derecho, ya no como un derecho interno, es decir, un derecho nacional, como un Estado en ostracismo, cerrado en sí mismo, ensimismado, no, sino como un derecho que comparte, que está concatenado, que se está nutriendo del derecho internacional. Aquí también es un... Y ahora te echas el cuaderno. Entonces, ahora vamos a leer esta parte, la importancia de esta parte del artículo primero. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar, reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca esta ley. Caso de los jóvenes de Ayotzinapa de Guerrero. Es que no es un delito del Estado. Oye, el Estado como tal, no importa el nivel en que podamos dimensionar el Estado, no hizo nada por prevenir violaciones a los derechos humanos en el Estado de Guerrero. Podemos alegar que si eran compadres, que no está el Estado cumpliendo su función, prevenir. Actuó demasiado tarde para investigar, sancionar. Pues ahí está libre el gobernador Aguirre, ¿no? Ahí están echándole, buscando un chivo expiatorio a través de su hermano. Que no digo que no tenga cola que le pisen. Y reparar las violaciones a los derechos humanos. Pensé, por ahí me compartieron, estábamos ayer en un grupo en Face, salía el caso
de las semanas que da de incapacidad del Seguro Social a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, que no son lo mismo, donde se cuestionaba lo siguiente: ¿qué pasa si a mí el médico familiar me dice que para tal fecha la mujer embarazada, para tal día, tal hora, va a dar a luz? ¿Y qué pasa si unas 4 o 5 semanas antes se da ese parto? Lo que hace el Seguro Social, en muchos casos, casi siempre, desconozco si lo aplica en beneficio de la persona, es, pues si eran 42 semanas antes y 42 semanas después, y nació 4 semanas antes, ya no te pago las 40, no te doy 42 semanas, te doy 42 menos 4 semanas, te doy 38 semanas, y sobre esas 38 semanas te doy tus incapacidades y todo lo demás. O sea, 38 más 42, súmenle, nos está dando más o menos 70, 80 semanas, cuando deben de ser 84. Por ahí me cuestionaban que si el reglamento de servicios médicos, que si el reglamento de la afiliación, que si el... Pero recordemos, aquí está clarísimo, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar. Ajá. Los derechos humanos. Sí, no me ve. Garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Universalidad. Los derechos humanos, como dije, son inherentes al ser humano, aquí en China, en Cuba, en Rusia. Que los gobiernos respectivos o los estados respectivos no los respeten es otro boleto, pero tanto aquí como allá, la persona tiene derechos humanos, eso es universalidad. Interdependencia, el derecho de presunción, derecho de audiencia, respeto a la privacidad y a la honra, bla, 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 bla. Todos dependen unos de otros. No podemos decir que no podemos separar, desagregar los derechos humanos. Progresividad, el avance de los derechos humanos de uno conlleva que los demás derechos humanos son arrastrados, llevados hacia adelante. El retroceso de un derecho humano implica regresividad. Eso es lo que quiere decir de esto. Entonces, en ese ejemplo que le estaba poniendo, está obligado las autoridades del Instituto del Seguro Social de respetar y promover los derechos humanos. Es decir, si ve que la ley, el reglamento, tratados internacionales, circulares, acuerdos técnicos y demás, la autoridad también tiene que hacer una interpretación no judicial ni jurídica, simplemente una interpretación privada. Si a ver, hombre, ¿qué está pasando aquí? Según el artículo primero, según tratados internacionales, la señora, les damos sus 42 semanas de incapacidad. ¿Qué pasó, Nana? Mejor de una vez me dan los 10 veces para el examen. Ok, te lo doy ahorita. Porque se nos olvidó. Cierto, chaparro. Ya no se me acuerdo. Sale. Entonces, ¿cuántas autoridades en el ámbito que queramos están cumpliendo con esto? Ya me digo el Estado, ¿eh? El Estado es aquello permanente, que pueden venir gobiernos panistas, priistas, puede venir una revolución que no atente contra el Estado, simplemente quiere un cambio de gobierno, no destruir el Estado, ni la Constitución, simplemente quiere cambiar la forma de gobierno, y el Estado está ahí. Pero lo otro, las instituciones, las autoridades que nos gobiernan, que pueden cambiar de color, de persona, ¿realmente están cumpliendo con esto? ¿Cuántos de ustedes se encuentran con este tipo de problemas? Comentarios, dudas, sugerencias, todos acepto, amigos y amigas.
¿No? Ahorita. Ahorita que termine seguimos. Amigos, ni un comentario que este es un tema muy interesante. Por más que lo repitamos, se las aseguro, siempre vamos a encontrar un ángulo, algo novedoso, algo interesante que nos ayudará. Deje por ahí, por aquí traigo material. Por aquí traigo material. Voy a compartir algunas cositas que traigo. Voy a compartir el escritorio. Dejen aquí. Tengo muchas cosas abiertas, muchas hojas, muchas páginas, está un poquito lento. Ok, ya aparece, ¿verdad? Bueno. Aquí está una. Aquí les comparto esta. Eso creo que es una tesis. Me va abriendo. No es una tesis aislada. Vean, en materia constitucional, su materia civil, nos señala que las personas morales jurídicas deben derechos fundamentales, sino de derechos humanos que ya están reconocidos en la Constitución y tratados internacionales. Cuando estos van encaminados a proteger su objeto social, sino también a aquellos que aparecen como medio e instrumento necesario para la consecución de la finalidad que persiguen. Muy simple. Porque en ese momento yo estaba enseñándoles cuando me di cuenta de que no había señal. Bueno, voy a compartir nuevamente el escritorio. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Por favor díganme porque parece que estoy hablando solito. Ok, voy a tratar nuevamente de compartir el escritorio. ¿Vieron la tesis o no? Porque ya no supe. Ok, les voy a compartir otra. ¿No? Bueno, va. Dejen, estoy aquí bajando. Dime. Parece que aquí hay un pequeño problemita. Dinero, mis ganancias. Y resulta que después que administraba el negocio es el defraudador. Pero yo aparezco ante el SAT como administrador único, como gerente. El que cometió el ilícito, no estoy quitando responsabilidades, ojo. Pero el que cometió el ilícito fue otro. O sea, aquí la importancia de los derechos humanos, la presunción de inocencia. Y aquí dice, Juan Carlos, está leyendo, sí, estoy de acuerdo. Solo vas a dar una reunión a criterios emitidos en la 10ª época. Sí, yo creo que la época de esplendor de la Suprema Corte de Justicia fue en la época de Góngora Pimentel. Yo leí por ahí un artículo donde reflexionaban sobre esto y señalaban que era porque que es una persona que le gusta el poder y como tal
se deslindó del otro poder para ejercer plenamente el poder, es decir, se hizo consciente de que él era otro poder y que estaba al mismo nivel del Ejecutivo, del presidente de la República y que del del Congreso de la Unión, que él no estaba subordinado al Ejecutivo, ni el Ejecutivo estaba subordinado al Poder Judicial, sino que eran poderes en el mismo nivel, eran el mismo poder para fines prácticos dividido en esas esferas, y que por lo tanto no podía él estar sujeto a lo que dijera el Ejecutivo. Creo que es la época Pimentel de auge de todo esto, cosa que posteriormente ha venido o lo contrario, pero creo que no hay que perder la fe. Eso no se acaba hasta que se acaba, como diría Rocky Balboa. Entonces, cuando nos enfrentemos en la vida diaria ante un hecho, ante una resolución y demás, no lo veamos la manera de contestar esa resolución de un crédito, de un requerimiento, lo que sea, desde el punto de vista del derecho interno. Hay que ir más allá, hay que analizar los tratados que tiene México firmados, las jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ya teniendo todo ese panorama integral, empezar a pensar conforme al artículo primero y hacer una aplicación e interpretación buscando el mayor beneficio, la mayor protección de la persona. Y de ahí veremos que va a haber muchas cosas buenas que vamos a encontrar. Vamos bien hasta aquí. Bueno, por ahí no la tengo a la mano, pero por ahí ya hay jurisprudencia del artículo 18 del reglamento para empresas constructoras del seguro social, donde se señala que sí es legal la determinación estimativa presuntiva, como le queramos llamar, de cuotas obrero-patronales para este tipo de patrones. Ya hacen alusión al 251 de la Ley del Seguro Social y demás. Creo que una jurisprudencia desafortunada. Pero si le escarbamos un poquito a todo esto y buscamos tratados internacionales, tal vez jurisprudencia de la Corte Interamericana, podemos alegar esto en un amparo. Bueno, amigos, se está acercando la hora, son las 6. Su amigo y servidor Sergio Loera se despide. Fue un gusto estar el día de hoy con ustedes. Sigamos estudiando, sigamos aplicándonos en esto. Nos vemos. Bendiciones. Gracias a todos. Víctor, amigo, un abrazo. A todos. Bye. ¿Qué tal por ahí? Bien. Saludos, mi estimado Sergio, pues te agradezco de antemano, muchísimas gracias por estar el día de hoy, aceptar la invitación al programa. Es grato poder escucharte, escuchar tus comentarios, escuchar tus charlas, la forma, el aspecto, el enfoque que le das sobre todo a la materia legal, a la materia jurídica, y muy importante tema, ¿no? Los derechos humanos y las contribuciones que desconocimiento y negligencia por parte del Poder Judicial en todos sus niveles, hablando desde la Suprema Corte, tribunales colegiados de circuito, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, desafortunadamente encontramos siempre sentencias desfavorables para el contribuyente en materia de derechos, más hoy en día en la actualidad en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ¿no? Pero pues esta es una batalla sin fin que tenemos que estar
realizando con la finalidad de que ya los derechos humanos como tal en la materia administrativa pues se vayan adaptando como una modalidad, como un medio, como un procedimiento y que se reconozcan en su totalidad, ¿no? Algo muy importante y que comenta nuestro gran amigo y nuestro compañero de aquí de Anafinet es que el Estado es uno de los obligados, para hacer en conclusión, de proteger y garantizar los derechos humanos. Más sin embargo, por ahí quiero nada más dejarlo como una hipótesis y se van a dar cuenta que, que el mismo artículo 1 violenta los derechos humanos. El mismo artículo 1, aunque habla sobre ellos, los violenta como tal y lo vamos a poder encontrar porque señala que el Estado está obligado a proteger, garantizar, respetar y resguardar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Y desde mi opinión, los derechos humanos no son enunciativos, no son limitativos. La Suprema Corte no tiene que limitar los derechos humanos a los mismos que ya hayan establecidos, por lo tanto, el Poder Judicial, como o el Estado o la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Eso es inaceptable como tal, pues. Es decir, no puedo yo proteger o garantizarme de un derecho que todavía no sea reconocido por ellos. Es una tremenda bofetada a los mismos derechos humanos, ¿no? Y como bien comenta Juan Carlos por ahí, ¿no? Desafortunadamente, como lo podemos ver en el Poder Judicial, encontramos ya una rescisión a lo mismo. Pero afortunadamente ya no solamente tenemos la opción de poder llegar hasta las últimas consecuencias con el Poder Judicial, ya podemos optar por la vía de acudir hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que en mi opinión ya unos 3, 4 años más estaremos hablando de que todos los litigios y juicios que se puedan prever en controversias con el Poder Judicial, vamos a estar teniendo que acudir a lo que es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿no? Un excelente tema, también muy conocido como tal por parte de nuestro gran amigo Sergio. Y algo también muy elemental que comenta, ¿no? Los derechos humanos y su aplicación en la materia administrativa con respecto a las contribuciones es algo muy importante que desconocemos. Hoy veo que todos nos preocupamos por un procedimiento como la determinación de la parte exenta de las prestaciones, pero no lo vemos desde la óptica o el enfoque del derecho humano como tal, del derecho a la proporcionalidad tributaria que tienen las empresas para poder contribuir al Estado de la manera proporcional en realidad a su forma o a su capacidad de pago que tenga frente a él, ¿no? Y nos enfocamos más a la forma que al fondo como tal, ¿no? Esa es una de las problemáticas que hoy nos enfrentamos también, ¿no? Y por eso los derechos humanos tienen que estudiarse, que analizarse, que verse y sobre todo aplicarse, ¿no? No es nada más de analizarlos y estudiarlos, sino poderlos aplicar en la práctica diaria, ¿no? Otro derecho humano que también por ahí ya vemos un auge tremendo es el derecho al movital, que también es ya muy reconocido y aplicable, ¿no? El derecho a la tipicidad es otra de las materias que por ahí podemos encontrar. Muchos de los derechos, como tal, reconocidos en esta Constitución, tenían un enfoque muy limitado solamente a ciertas materias. Podemos encontrar derechos humanos que estaban solamente enfocados a la materia penal o a la materia civil, que es la común, la general, la que todos queremos observar, ¿no? Pero no los querían aceptar o no los querían reconocer para la materia administrativa. Hoy se están logrando grandes cambios en esa materia, en esos derechos humanos que anteriormente no tenían el mismo auge o el reconocimiento en otras materias, ¿no? Y algo muy importante que tienen los derechos humanos, ¿no? Y que lo debemos de analizar así. El momento en que nosotros vamos a hacer valer o vamos a ver la violación a dicho derecho, por dar una hipótesis, un ejemplo, tenemos que darle un enfoque, porque si no existe un enfoque adecuado, un enfoque correcto, pues no vamos a llegar a la magnitud del daño o el perjuicio que se puede provocar. Por ejemplo, simplemente quiero que quede como una idea de lo que se puede lograr y de lo que podríamos ya hacer en conjunto, ¿no? Tenemos unos requisitos con los vales de despensa. Imagínense que la empresa vaya y violente y quiera impugnar de que esos requisitos como tal
violan derechos humanos a la Constitución y en tratados reconocidos por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿no? Imagínense, ¿no? ¿Cuál sería el enfoque? ¿Cuál sería su primera interpretación que viene, ¿no? ¿Ustedes creen que pueda prevalecer esa pugna, ese agravio como tal? ¿Cuál sería su primera análisis? ¿Cuál sería su primera interpretación al respecto de esta violación como un derecho humano a estos requisitos, ¿no? Pues desafortunadamente sería pensar de que, pues, qué derecho humano se le está violentando con esos requisitos. Pero si le cambiamos la óptica a esa misma problemática, a ese mismo problema, y vamos y ahora las empresas pequeñas como RIF, que hoy en día se encuentran en un momento de incertidumbre jurídica, porque estos requisitos de los vales de despensa lo único que está generando es que consuman con las empresas internacionales y los pequeños negocios, la economía nacional se ve dañada. Y si vemos y observamos por ahí el artículo 25 de la misma Constitución que nos dice que el Estado está obligado a la rectoría del país y algunas otras cuestiones más, y si vemos que estos pequeños negocios van y proponen ese agravio como una violación, vemos una gran magnitud real de ese problema, ¿no? Al darle el enfoque adecuado a tal daño, tal perjuicio, a tal violación de ese derecho. A diferencia de que lo podamos enfocar desde la formalidad de la persona moral, pues la magnitud no se ve reflejada como tal, ¿no? Esa es una de las cuestiones que también tendríamos que poder observar ya en los derechos humanos, el enfoque adecuado que tiene que prevalecer para la impugnación, para poder ver la magnitud del daño en la violación de ese derecho, ¿no? Pues, mis estimados amigos, compañeros, este es un tema más, les agradezco que nos acompañen, por ahí creo que ya tenemos al otro expositor, únicamente esta es una conclusión de lo que pudimos ver con nuestro gran amigo Sergio Loera, y la próxima 2 semanas estaremos nuevamente, esperemos que nuestro gran amigo Sergio también nos pueda acompañar más adelante con otro tema o poder seguir abundando sobre este mismo tema que indudablemente da de mucho de qué hablar y es muy abundante, hay mucho de qué razonar, mucho de qué decir y pueda seguir acompañándonos en transmisiones posteriores, ¿no? Me despido de todos ustedes, que tengan un excelente fin de semana, los que viven en Veracruz, por favor, no consuman más alcohol de lo debido, o aquellos que ya crean que es viernes, todavía no, estamos el día jueves, ¿no? Así que excelente tarde. Santi, te dejo los micrófonos. Mi estimado Sergio, te agradezco infinitamente el apoyo y la oportunidad, sobre todo, de poder participar con nosotros, ¿no? Gracias.